Bienvenidos a la Academia Yala. Veamos ahora el desarrollo de la capacidad. Comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta científicamente los fenómenos eléctricos. Primera pregunta. ¿Qué es la carga eléctrica? Es la propiedad de la materia que determina la diferencia entre la cantidad de protones y electrones en un cuerpo. ¿Para qué conectamos un dispositivo eléctrico a tierra? Para poderlo descargar eléctricamente. 3. ¿Qué es la electricidad? Es el estudio de las cargas eléctricas, sus propiedades e interacciones. 4. ¿Qué es una fuente de voltaje? Es la responsable del flujo de la corriente eléctrica. 5. ¿Cuáles son los dos tipos de carga eléctrica? Carga eléctrica positiva y carga eléctrica negativa. 6. ¿Qué es la fuerza electromotriz? Es la cantidad de energía por unidad de carga que repone a un generador eléctrico. 7. ¿Qué es la electrostática? Es el estudio de las cargas eléctricas en reposo y sus interacciones. 8. ¿Cómo se le conoce a la carga positiva y cómo se obtiene? Se le conoce como carga vítrea y se obtiene con la pérdida de electrones. 9. ¿Qué es el ampere? Es la unidad de la intensidad de corriente eléctrica según el sistema internacional. 10. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Es la oposición al flujo de electrones que presenta un material. 11. ¿Cómo se define la ley de Pouliot? Se define que la resistencia eléctrica en un material es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área de su sección recta. 12. ¿Qué explica la ley cualitativa de la electrostática? Explica que la fuerza entre dos cargas del mismo signo es una repulsión y la fuerza entre dos cargas de signos diferentes es una atracción. 13. ¿Qué es el volt? Es la unidad de diferencia de potencial o fuerza electromotriz según el sistema internacional. 14. ¿Cómo se le conoce a la carga negativa y cómo se obtiene? Se le conoce como carga resinosa y se obtiene con la ganancia de electrones. 15. ¿Qué proporciona la ley cuantitativa de la electrostática? Proporciona el módulo de la fuerza eléctrica. Nos dice que es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. 16. ¿Qué es el ohm? Es la unidad de la resistencia eléctrica según el sistema internacional. 17. ¿Cómo se define la ley de Ohm? Se define que la diferencia de potencial y la intensidad de corriente eléctrica son directamente proporcionales y su constante de proporción es la resistencia eléctrica. 18. ¿Cuáles son los tipos de electrización? Son 4. Electrización por frotamiento, electrización por contacto, electrización por inducción y electrización por efecto fotoeléctrico. 19. ¿Qué es la electrocinética? Es el estudio de las cargas eléctricas en movimiento y sus propiedades. 20. ¿Qué es el newton? Es la unidad de fuerza según el sistema internacional. 21. ¿Cuáles son las partículas fundamentales del átomo? Son 3. El protón, el electrón y el neutrón. 22. ¿Qué es el coulomb? Es la unidad de carga eléctrica según el sistema internacional. 23. ¿Qué es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por coulomb cuadrado? Es la constante eléctrica en el aire o vacío. 24. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el fenómeno producido por el flujo de electrones a través de un material conductor. 25. ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente en una asociación de resistencias en serie? Se calcula como la suma aritmética de dos o más resistencias. 26. ¿Qué es el protón? Es una partícula fundamental de carga positiva en el átomo. 27. ¿Qué es la intensidad de corriente eléctrica? Es una magnitud escalar que mide la cantidad de carga que pasa por una sección recta en cada unidad de tiempo. 28. ¿Qué es el neutrón? Es una partícula fundamental del átomo
que no posee carga eléctrica. 29. ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente en una asociación de resistencias en paralelo? Se calcula como el recíproco de la suma de los recíprocos de cada una de las resistencias. 30. ¿Qué es un electroscopio? Es un instrumento utilizado para poder detectar si un cuerpo está cargado o no eléctricamente. 31. ¿Qué es el electrón? Es una partícula fundamental del átomo que posee carga eléctrica negativa. 32. ¿Qué es un aislante eléctrico? Es aquel dispositivo utilizado para poder impedir la fuga de electricidad de un material conductor. También se le conoce como material dieléctrico porque es un opositor al flujo de corriente eléctrica.